Viaje al centro de la Tierra, parte 11, capítulo 24. Al día siguiente ya habíamos olvidado nuestro pasado sufrimiento. Lo que más me asombró fue no tener sed ya, y me pregunté el motivo. El riachuelo que corría a mis pies murmurando se encargó de responderme. Desayunábamos y bebíamos aquella excelente agua ferruginosa. Me sentía completamente reanimado y decidido a ir lejos. ¿Por qué un hombre tan seguro como mi tío no había de tener éxito con un guía industrioso como Hans y un sobrino decidido como yo? Esas eran las hermosas ideas que se deslizaban por mi cerebro. Si me hubiera propuesto subir a la cima del Sneffels, me habría negado con indignación. Pero, por suerte, solo se trataba de bajar. ¡Sigamos!, exclamé, despertando con mis entusiastas acentos los viejos ecos del globo. Reanudamos la marcha el jueves a las 8 de la mañana. El corredor de granito de sinuosos recovecos presentaban recodos inesperados y parecía el imbroglio de un laberinto. Pero en resumidas cuentas, su dirección principal era siempre hacia el suroeste. Mi tío no cesaba de consultar la brújula con la mayor atención para saber el camino recorrido. La galería avanzaba casi sin inclinación, únicamente 2 pulgadas por toesa como máximo. El riachuelo corría sin precipitación, murmurando a nuestros pies. Yo lo comparaba con un genio familiar que no igualaba a través de la tierra, y con la mano acariciaba la tibia Nayave cuyo cuanto acompañaban nuestros pasos. Mi buen humor adoptaba un grito mitológico. En cuanto a mi tío, echaba pestes contra la horizontalidad del camino. Él, el hombre de las verticales, su recorrido se alargaba indefinidamente, y en lugar de deslizarse a lo largo del radio terrestre, utilizando su expresión, se iba por la hipotenusa. Pero no podíamos elegir, y mientras avanzáramos hacia el centro, por poco que fuese, no había que quejarse. Además, de vez en cuando las pendientes descendían, la Náyade se ponía a rodar mugiendo y nosotros descendíamos a mayor profundidad con ella. En suma, aquel día y el siguiente hicimos mucho camino horizontal y relativamente poco vertical. La noche del viernes 10 de julio, realizados nuestros cálculos, estimábamos que debíamos estar a 30 leguas del sudeste de Reykjavik y a una profundidad de 2 leguas y media. Bajo nuestros pies se abría entonces un pozo bastante espantoso. Mi tío no pudo contener al calcular lo agudo de sus pendientes y empezó a batir palmas. «Este sí que nos llevará lejos», exclamó, «y con facilidad, porque los salientes de la roca forman una auténtica escalera». Las cuerdas fueron dispuestas por Hans de tal manera que prevenía cualquier accidente. Comenzó el descenso. No me atrevo a calificarlo de peligroso, porque ya me había familiarizado con aquella clase de ejercicio. Aquel pozo era una grieta estrecha practicada en el macizo, del tipo de esas que se llaman fallas. Evidentemente, la contracción del armazón terrestre se había producido en la época de su enfriamiento. Si en otro tiempo sirvió de paso a la materia eruptiva vomitadas por el Sneffels, no me explicaba yo cómo éstas no dejaron ninguna huella. Descendíamos por una especie de tornillo giratorio que parecía estar hecho por la mano del hombre. Cada cuarto de hora teníamos que detenernos para tomar el descanso necesario y devolver a los músculos su elasticidad. Nos sentábamos entonces sobre algún saliente con las piernas colgando y hablábamos mientras comíamos y calmábamos nuestra sed en el riachuelo. Lógicamente, en aquella falla, el Hansbach se convertía en cascada, con detrimento de su volumen, pero bastaba y sobraba para apagar nuestra sed. Además, en los declives menos acusados, volvía a recuperar su curso apacible. En aquel momento me recordaba a mi digno tío con sus impacientes y rabietas, mientras que en las pendientes suaves parecía la calma del cazador islandés. El 11 y el 12 de julio seguimos las espirales de aquella grieta, penetrando aún 2 leguas más en la corteza terrestre, lo que suponía unas 5 leguas por debajo del nivel del mar. Pero el 13, hacia mediodía, la hendidura giró en dirección sureste, con una inclinación mucho más suave de unos 45 grados. El camino se volvió entonces fácil y de una monotonía total. Era difícil que fuera de otro modo. El viaje no podía ser variado por las incidencias del paisaje. Por último, el miércoles 15 ya estábamos a 7 leguas bajo tierra y a unas 50 aproximadamente del Sneffels.
Aunque estuviéramos algo fatigados, nuestra salud se mantenía en un estado tranquilizador y el botiquín de viaje todavía se hallaba intacto. Mi tío anotaba hora a hora los datos de la brújula, del cronómetro, del manómetro y del termómetro, los mismos que ha publicado en el relato científico de su viaje. Podía, pues, darse fácilmente cuenta de su situación, cuando me informó que estábamos a una distancia horizontal de 50 leguas, no pude contener una exclamación. ¿Qué te pasa?, preguntó. Nada, solo que se me ocurre una idea. ¿Cuál, muchacho? Si sus cálculos son exactos, ya no estamos en Islandia. ¿Eso crees? Es muy fácil comprobarlo. Tomé mis medidas con el compás en el mapa. No me engañaba, dije. Hemos pasado el cabo Portland, y estas 50 leguas hacia el sureste nos adentran en pleno mar. Bajo pleno mar, replicó mi tío frotándose las manos. Es eso, asentí. El océano se extiende por encima de nuestras cabezas. Va, Axel, nada más lógico. ¿No hay en Newcastle minas de carbón que se adentran bajo el mar? Al profesor podía parecerle esta situación muy simple, pero la idea de pasarme bajo la masa de las aguas no dejó de preocuparme. Y sin embargo, que estuviese suspendida sobre nuestras cabezas las llanuras y las montañas de Islandia o las olas del Atlántico, en última instancia la diferencia era mínima, desde el momento en que la armadura granítica era sólida. Por lo demás, me habitué rápidamente a esta idea, porque el corredor, tan pronto recto como sinuoso, tan caprichoso en sus pendientes como en sus recovecos, pero siempre en dirección sureste y siempre hundiéndose cada vez más, nos llevó rápidamente a grandes profundidades. 4 días más tarde, la noche del sábado 18 de julio, llegamos a una especie de gruta bastante amplia. Mi tío entregó a Hans sus 3 riksdales semanales y se decidió que el día siguiente sería el descanso. Capítulo 25. De manera que el domingo por la mañana me desperté sin la preocupación habitual de una partida inmediatamente, y aunque fuera en el más profundo de los abismos, no dejaba de ser agradable. Además, estábamos hechos a aquella existencia de trogloditas. Apenas pensé en el sol, las estrellas, la luna, los árboles, las casas, las ciudades y todas esas bagatelas terrestres que el ser sublunar ha convertido en necesidad. En nuestra calidad de fósiles, hacíamos poco caso de esas inútiles maravillas. La gruta formaba una amplia sala. Sobre su suelo granítico corría suavemente el fiel riachuelo. A tanta distancia de su fuente, el agua solo tenía la temperatura ambiente y se dejaba beber sin dificultad. Después del desayuno, el profesor quiso dedicar algunas horas a poner en orden sus notas cotidianas. Ante todo, dijo, voy a hacer unos cálculos para saber exactamente nuestra situación. Al regreso, quiero poder trazar un mapa de nuestro viaje, una especie de sección vertical del globo que dará el perfil de la expedición. Será muy curioso, tío, pero ¿tendrán las observaciones un grado suficiente de precisión? Sí, he anotado cuidadosamente los ángulos y las pendientes. Estoy seguro de no equivocarme. Veamos, primero dónde estamos. Coge la brújula y observa la dirección que indica. Miré el instrumento y tras un examen atento respondí. Este cuarto sureste. Bien, dijo el profesor anotando la observación y realizando algunos cálculos rápidos. De lo que deduzco que hemos hecho 85 millas desde nuestro punto de partida. O sea que viajamos bajo el Atlántico. Exacto. Y en este momento quizás está desencadenándose una tempestad en él y hay navíos acudiendo sobre nuestras cabezas por las olas y el huracán. Puede ser. ¿Y las ballenas van a golpear con su cola los muros de nuestra prisión? Tranquilízate, Axel. No conseguirás romperlo. Pero volvamos a nuestros cálculos. Estamos en el sureste, a 85 leguas de la base del Sneffels, y según mis notas anteriores, estimo en 16 leguas la profundidad alcanzada. ¿16 leguas?, exclamé. Claro, pero ese es el límite máximo asignado por la ciencia al espesor de la corteza terrestre. No digo que no. Y aquí, según la ley del aumento de la temperatura, debería existir un calor de 1500 grados. Debería, muchacho. Y todo este granito no podría mantenerse en estado sólido y se hallaría en plena fusión. Ya ves que no ocurre nada de eso y que los hechos, siguiendo su costumbre, vienen a desmentir a la teoría. Me he obligado a admitirlo, pero me asombra. ¿Qué indica el termómetro? 27 grados y 6 décimas.
Falta por tanto 1470 grados y 4 décimas para que los sabios tengan razón, de manera que el incremento proporcional de la temperatura es un error. Humphrey David no se equivocaba. Está claro que no hice mal escuchándole. ¿Qué tienes que responder? Nada. De verdad, habría tenido muchas cosas que decir. Yo no admitía en modo alguno la teoría de David. Seguía sosteniendo la del calor central, aunque no sintiera sus efectos. Realmente prefería admitir que aquella chimenea de un volcán apagado, recubierta por las lavas con un barniz refractario, no permitía que la temperatura se propagara a través de sus paredes. Me limité a tomar la situación tal como venía, sin pararme a buscar argumentos nuevos. Tío, proseguí, me parece exactos sus cálculos, pero permítame sacar de ellos unas consecuencias rigurosas. Como quieras, muchacho. En el punto en que estamos, a latitud de Islandia, el radio terrestre es de 1583 leguas aproximadamente. 1583 leguas y un tercio. Pongamos 1600 leguas en números redondos. De un viaje de 2600 leguas, hemos hecho 12. Exacto. Y esto ha supuesto 85 leguas de diagonal. Perfectamente. ¿Y en unos 20 días? En 20 días. Y 16 leguas son la centésima parte del radio terrestre. De continuar así, tardaremos más de 2000 días, o sea, casi 5 años y medio en bajar. El profesor no contestó. Sin contar que si una vertical de 16 leguas exige una horizontal de 80, el conjunto sumará 8000 leguas en dirección sureste, y será preciso que antes de alcanzar el centro hayamos salido por un punto de la circunferencia. «Al diablo con tus cálculos», replicó mi tío con un gesto de cólera. «Al diablo con tus hipótesis. ¿En qué se apoyan? ¿Quién te dice que este pasadizo no va directamente a nuestra meta? Además, tengo un precedente. Lo que yo hago, ya lo ha hecho otro, y si él ha tenido éxito, yo también lo tendré». «Eso espero, pero en fin, te está permitido callarte cuando quieras desbarrar de esa forma, Axel». Comprendí que el terrible profesor amenazaba con reaparecer bajo la piel del tío y me di por avisado. «Ahora», continuó, «consulta el manómetro. ¿Qué indica?» «Una presión considerable. Bien, como ves, al descender suavemente nos habituamos poco a poco a la densidad de esta atmósfera y no sufrimos nada. Nada salvo algún dolor de oídos. Eso no es nada y conseguirás hacer desaparecer ese malestar poniendo en comunicación rápidamente el aire del exterior con el aire contenido en tus pulmones». «De acuerdo», respondí completamente, decidido a no llevar la contraria a mi tío. «Se siente incluso un verdadero placer en zambullirse en esta atmósfera más densa. ¿Ha notado usted con qué intensidad se propaga en ella el sonido? Desde luego, un sordo terminaría por oír aquí de maravillas, pero sin duda esta densidad aumentará. Sí, siguiendo una ley no bien determinada. Es cierto que la intensidad de la gravedad disminuirá a medida que descendamos. Ya sabes que es en la superficie misma de la Tierra donde su acción se deja sentir más vivamente, y que en el centro del globo los objetos ya no pesan. Lo sé, pero dígame, ¿este aire no terminará por adquirir la densidad del agua? Sin duda, a una presión de 710 atmósferas. Y más abajo esa densidad continuará aumentando. ¿Cómo descenderemos entonces? Nos meteremos piedras en los bolsillos. Desde luego, tío, tiene usted respuesta para todo. No me atreví a seguir más tiempo en el campo de la hipótesis porque habría chocado con alguna imposibilidad que haría saltar al profesor. Era evidente, sin embargo, que el aire a una presión que podía alcanzar millares de atmósferas terminaría por pasar al estado sólido, y entonces, admitiendo que nuestros cuerpos resistieran, tendríamos que detenernos a pesar de todos los razonamientos del mundo. Pero no hice valer este argumento. Mi tío me habría contestado con su eterno Sagnussen, precedente sin valor, porque aún dado por sentado el viaje del islandés, había una respuesta sencilla. En el siglo XVI, ni el barómetro ni el manómetro estaban inventados. Por tanto, ¿cómo había podido determinar Sagnussen su llegada al centro del globo? Pero me guardé esta observación para mí y esperé acontecimientos. El resto del día transcurrió en cálculos y conversación. Di siempre la razón al profesor Lidenbrock y envidié la perfecta indiferencia de Hans, que sin buscar efectos ni causas se dejaba ir ciegamente donde le llevaba el destino. Capítulo 26.
Debo confesarlo, hasta aquel momento las cosas iban bien, y yo no tenía derecho a quejarme. Si la media de dificultad no aumentaba, no había razón para que no pudiera alcanzar nuestra meta. Y entonces, ¡qué gloria! Había llegado a hacerme esos razonamientos a lo Lidenbrook. ¿En serio? ¿Se debía al extraño medio en que vivía? Puede ser. Durante algunos días, pendientes más rápidas, algunos incluso de una vertical horrible, nos adentraron profundamente en el macizo interno. En ciertas jornadas avanzábamos de legua y media a 2 leguas hacia el centro. Eran descensos peligrosos, durante los cuales la destreza de Hans y su maravillosa sangre fría nos fueron muy útiles. Aquel impasible islandés se sacrificaba con una despreocupación incomprensible, y gracias a él conseguimos superar más de un mal paso del que nosotros no habríamos salido solos. Su mutismo aumentaba día a día. Creo que incluso nos iba invadiendo a nosotros. Los objetos exteriores ejercen una acción real sobre el cerebro. Quien se encierra entre 4 paredes termina por perder la facultad de asociar las ideas y las palabras. ¿Cuántos prisioneros encerrados en una celda se han vuelto imbéciles, sino locos, por falta de ejercicio de las facultades mentales? Durante las 2 semanas que siguieron a nuestra última conversación, no se produjo ningún incidente digno de ser referido. Solo encuentros en mi memoria, y con razón, un acontecimiento de gravedad extrema del que me hubiera resultado difícil olvidar el menor detalle. El 7 de agosto nuestros continuos descensos nos habían llevado a una profundidad de 30 leguas, es decir, sobre nuestras cabezas había 30 leguas de rocas, océano, continentes y ciudades. En aquel momento debíamos estar a 200 leguas de Islandia. Ese día el túnel seguía un plano poco inclinado. Yo marchaba en cabeza, mi tío llevaba uno de los 2 aparatos de Rutherford y yo el otro. Yo examinaba las capas de granito. De pronto, al volverme, me di cuenta de que estaba solo. Bueno, pensé, quizás he caminado demasiado deprisa, o bien Hans y mi tío se han detenido en el camino. Vamos, tengo que reunirme con ellos. Afortunadamente, el camino no es demasiado empinado. Volví sobre mis pasos. Caminé durante cuarto de hora. Busqué. Nadie. Llamé. No hubo respuesta. Mi voz se perdió en medio de los ecos cavernosos que súbitamente despertó. Empecé a sentirme inquieto. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Hay que tener calma, dije en voz alta. Estoy seguro de volver a encontrar a mis compañeros. No hay otro camino. Por tanto, si yo iba adelante, volvamos hacia atrás. Subí durante una media hora. Escuché por si me buscaban, ya que en aquella atmósfera tan densa su llamada podía llegarme desde muy lejos. Un silencio extraordinario reinaba en la inmensa galería. Me detuve. No podía creer en mi soledad. Prefería estar extraviado, no perdido. Al primero se le encuentra. Veamos, repetí. Puesto que solo hay un camino y ellos lo siguen, debo alcanzarlos. Bastará con seguir subiendo. A menos que, al no verme y olvidado que ya iba adelante, se les haya ocurrido la idea de retroceder. Pues bien, en tal caso, dándome prisa, los encontraré. Es evidente. Repetí estas últimas palabras como un hombre que no está convencido. Además, para asociar estas ideas tan simples y reunirlas en forma de razonamiento, hube de emplear un tiempo muy largo. Entonces, una duda se apoderó de mí. ¿Iba yo delante? Desde luego, Hans me seguía, procedido de mi tío. Se había detenido incluso durante algunos instantes para colocarse sus bultos en las espaldas. Me acordé de este detalle. En ese mismo momento yo había continuado mi camino. Además, pensé, tengo un medio seguro de no extraviarme, un hilo para guiarme en este laberinto, y que no podría romperse, mi fiel riachuelo. No tengo más que remontar su curso y forzosamente encontraré las huellas de mis compañeros. Este razonamiento me reanimó y resolví volver a ponerme en marcha de nuevo, sin perder un instante. Cómo bendije entonces la previsión de mi tío al impedir al cazador taponar el agujero hecho en la pared de granito. De este modo, aquel manantial bienhechor, después de haber apagado nuestra sed durante el camino, iba a guiarme a través de las sinuosidades de la corteza terrestre. Antes de seguir subiendo, pensé que una ablución me proporcionaría algún bienestar. Me agaché, pues, para hundir mi frente en el agua de Hans Bach, y cuál no sería mi estupefacción. Estaba pisando un granito seco y pegajoso, y el riachuelo ya no corría a mis pies.
Capítulo 27. No puedo pintar mi desesperación. Ninguna palabra de la lengua humana podría traducir mis sentimientos. Me hallaba enterrado vivo con la perspectiva de morir en medio de las torturas del hambre y la sed. Maquinalmente pasé mis manos ardientes sobre el suelo. Qué reseca me pareció aquella roca. Pero, ¿cómo había abandonado el curso del riachuelo? Porque desde luego ya no estaba allí. Entonces comprendí la razón de aquel silencio extraño cuando escuché por última vez si alguna llamada de mis compañeros llegaba a mis oídos. Así, en el momento en que mi primer paso se adentró por la ruta imprudente, no observé la ausencia del riachuelo. Es evidente que en ese momento se abrió delante de mí una bifurcación de la galería, mientras el Hansbach, obediente a los caprichos de otra pendiente, se iba con mis compañeros hacia profundidades desconocidas. ¿Cómo volver? En cuanto a huellas, no las había. Mi pie no dejaba rastro alguno sobre aquel granito. Me rompía la cabeza tratando de buscar la solución de aquel insoluble problema. Mi situación se resumía en una sola palabra: perdido. Sí, perdido, a una profundidad que me parecía inconmensurable. Aquellas 30 leguas de corteza terrestre pesaban sobre mis hombros como una carga espantosa. Me sentía aplastado. Traté de orientar mis pensamientos hacia las cosas de la tierra. Apenas si pude conseguirlo. Hamburgo, la casa de Königstrasse, mi pobre Grauben, todo aquel mundo bajo el que yo me extravía, pasó rápidamente ante mi memoria asustada. En una viva alusión volví a ver los incidentes del viaje, la travesía, Islandia, el señor Frickenson, el Sneffels. Me dije que si en mi situación aún conservaba la sombra de una esperanza, eso sería un signo de locura, y que más valía despertar. En efecto, ¿qué poder humano podía devolverme a la superficie del globo y reparar aquella bóveda enorme que se arqueaba por encima de mi cabeza? ¿Quién podía ponerme de nuevo en el camino de vuelta y hacer que me reuniera con mis compañeros? ¡Oh, tío!, exclamé con el acento de la desesperación. Esa fue la única palabra de reproche que subió a mis labios, porque comprendí lo que el desaventurado hombre debía estar sufriendo buscándome. Cuando me vi así, sin posibilidad de cualquier ayuda humana, incapaz de intentar nada para lograr mi salvación, pensé en la ayuda del cielo, los recuerdos de mi infancia, los de mi madre, a la que sólo había conocido en la época de los besos, volvieron a mi memoria. Recurría a la plegaria, por poco que fueran los derechos que tuviera a ser oído por Dios, al que me dirigía tan tarde, y le imploré con fervor. Aquel recuerdo de la providencia me devolvió un poco la calma, y entonces pude concentrar todas las fuerzas de mi inteligencia sobre mi situación. Tenía víveres para 3 días, y la cantimplora estaba llena. Sin embargo, no podía quedarme solo más tiempo. Pero ¿debería subir o bajar? Subir, evidentemente, seguir subiendo. Debía llegar al punto en que había abandonado la fuente, al punto de la funesta bifurcación. Una vez con el riachuelo a mis pies, siempre podría retomar a la cima del Sneffels. ¿Cómo no lo había pensado antes? Evidentemente había una oportunidad de salvación. Por lo tanto, lo más urgente era encontrar de nuevo el curso de Hansbach. Me levanté y, apoyándome en mi bastón, comencé a subir por la galería. La pendiente era bastante empinada. Caminaba con esperanza y sin nerviosismo, como quien no puede elegir el camino a seguir. Durante media hora ningún obstáculo detuvo mis pasos. Traté de reconocer mi ruta por la forma del túnel, por el saliente de ciertas rocas, por la disposición de las anfractuosidades, pero ningún signo particular sorprendía mi espíritu, y pronto comprobé que aquella galería no podía llevarme a la bifurcación, no tenía salida. Choqué contra un muro impenetrable y caí sobre la roca. ¡Qué espanto! ¡Qué desesperación se apoderó de mí entonces! No podría descubrirlo. Quedé anodado. Mi última esperanza acababa de estrellarse contra aquella muralla de granito. Perdido en aquel laberinto cuyas sinuosidades se cruzaban en todos los sentidos, no tenía siquiera la posibilidad de la huida. Fallecería de la más espantosa de las muertes. Y, cosa extraña, me vino al pensamiento de que si algún día mi cuerpo fosilizado era encontrado, su hallazgo a 30 leguas en el interior de las entrañas de la Tierra plantearía graves problemas científicos. Quise hablar en voz alta, pero lo único que logró pasar entre mis labios resecos fueron roncos sonidos. Jadeaba. En medio de aquella angustia, un nuevo terror vino a apoderarse de mi espíritu. Mi lámpara se había estropeado al caer. No tenía ningún medio de repararla.
Su luz palidecía y pronto iba a reducirse a nada. Vi la corriente luminosa disminuir en el serpentín del aparato. Una procesión de sombras movedizas se deslizó por las paredes sombrías. No me atreví a cerrar los párpados por temor a perder el menor átomo de aquella claridad fugitiva. A cada instante me parecía que iba a desvanecerme y que lo negro me invadiría. Por último, un postre resplandor tembló en la lámpara. Yo lo seguí, lo aspiré con la mirada, concentré sobre él toda la fuerza de mis ojos, como si fuera la última sensación de luz que les fuera dado captar, y permanecí sumido en las inmensas tinieblas. ¡Qué grito terrible se escapó de mí! En tierra, en medio de las noches más profundas, la luz nunca abandona por entero sus derechos. Es difusa, es sutil, pero a poco que quede la retina del ojo termina por recibirla. Aquí, nada. La sombra absoluta hacía de mí un ciego en toda la sección de la palabra. Entonces mi cabeza enloqueció. Me levanté con los brazos extendidos delante de mí, intentando tantear dolorosamente. Empecé a huir, corriendo al azar en aquel inextricable laberinto, bajando siempre, corriendo a través de la corteza terrestre como un habitante de las grutas subterráneas, llamando, gritando, aullando, pronto maullando por los salientes de las rocas, cayendo y volviéndome a levantar ensangrentado, tratando de beber aquella sangre que me inundaba el rostro y esperando que algún muro viniese a presentarse a mi cabeza, un obstáculo en el que se rompiera. ¿A dónde me condujo aquella carrera insensata? Lo ignoré siempre. Tras muchas horas, al límite de mis fuerzas, sin duda, caí como una masa inerte a lo largo de la pared y perdí toda noción de existencia. Bueno amigos, ya sí llegamos al final de la parte 11 de Viaje al Centro de la Tierra. Espero que la historia les esté gustando muchísimo. En pocos días subiré una nueva parte para que todos estén pendientes. Y recuerden, si el video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.